Usted me estima. Recuerde algo de lo que haya escrito que le haya gustado. Sepa que cuando lo escribí estaba triste. Es muy probable que todo aquello que le gustó lo escribí estando triste. Lo que no le gustó, voy a agradecer siempre su honestidad. Lo escribí cuando estaba feliz. Estaba en la playa. Alguien me estaba amando tal vez. Sepa que cuando escribo como a usted le gusta, lo hice estando triste. Si usted me cree una buena escritora, no me hace ningún favor. No, esto no me gusta. Usted dice que le gusto, yo le digo que eso me agrada, pero si lo dejo usted acercarse, me voy a poner feliz. Y una vez así, dejaré de gustarle porque ya no escribiré del modo que usted... No, eso. Usted me entiende, usted es editor y entiende todo. Isabel ha pasado la noche en vela trabajando en una ponencia que presentará en la ciudad de Santo André, en el estado de Sao Paulo, Brasil. Pero ella no es brasileña, sino chilena. Vive en Ñuñoa hace más de una década. Se dedica a escribir y en un par de meses cumplirá 40 años, más específicamente el 21 de septiembre, el día en que eventualmente llegará la primavera y los saludos por su aniversario serán devorados por la bienvenida a esa estación del año. Es Virgo, casi cayendo a Libra. Son las 9 de la mañana de un día lluvioso, de otoño, y su felicidad no se debe tanto al bourbon que disimula en esa taza de café, como a la serie de correos que se ha enviado durante la noche con un hombre al que anhela ver prontamente. Correos que hace largas horas dejaron de tratarse de sexo y ya sin pudores intentan decir del amor. Isabel acaba de hablar con su ex marido. En verdad, no es su ex marido, pero es el hombre con el que pasó los últimos 12 años de idas y regresos y del que se separó hace ya casi un año, después de que el hombre, profesor de letras, se fue con una muchacha 22 años más joven, que hoy está ya embarazada. Ella es Solange. Tiene casi la misma edad de Isabel. Y es lo que en ese país llaman su nana. Señora Isabel, no sabía que iba a estar aquí. Buenos días, Solange. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo tampoco sabía que iba a estar acá. Se adelantó mi ponencia, así es que voy a trabajar acá en la casa.
La sorpresa en el rostro de Solange alerta a Isabel, que piensa cosas terribles. Piensa primero que Solange le roba. Piensa luego que siendo pasadas las 9, Solange tiene la costumbre de llegar tarde. Piensa finalmente que la mujer invita a alguien a su casa cuando ella no está y se acuesta con ella en su cama y ocupa su ropa y sus cosas, como lo hacía la niña del cuento infantil en la casa de los osos. Oiga, ¿tomó desayuno? Cha. ¿Ya está con el cigarrito, pues? ¿Cuándo dejar de fumar, señor Isabel? Ay, Solange, estoy tratando. Ya, me viene diciendo eso de que la conozco. Oiga, yo me voy a preparar mi desayuno. ¿Quiere que traiga algo? No, Solange, gracias. Ya empezó. Ya. Partimos. Nombre sea Dios. Solange, no hagas nada hoy día. Tengo que hablar contigo. ¿Me va a echar? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué sería de mí sin ti? Quiero que me ayudes, me escuches algo que escribí. Es algo que tengo que leer la próxima semana. ¿De su viaje? Sí. Es algo muy personal, Solange. Ah, no me ponga nerviosa. Pues, Solange intuye de qué puede tratarse todo, pero duda entre varias posibilidades, porque para una nana no existirán secretos, pero dudas tendrá siempre. Entonces, juega la carta que más le conviene. ¿Es del caballero? No. ¿Va a volver? No, no, no. ¿Conoció a alguien? ¿Ah? ¿Ah? No. No, no es. ¿Cuándo conocerá a alguien? Pues quiero saber, usted es tan joven y buena moza. La carta de Solange resultó equivocada. Al parecer se trata finalmente de lo que ella venía temiendo desde que lo descubrió curioseando en el computador de Isabel cuando ella no estaba. En verdad es algo sobre ti. ¿De mí? Sí. Bueno, casi. Pero mucho. Quiero confiarte lo de que me opines. Ya. ¿Y puedo escucharla mientras tomo desayuno? Claro. Pero acá. Toma desayuno acá, por favor. Ya. ¡Ay, que está contenta, señora Isabel! Isabel y Solange han aprendido a distinguir lo que se abre al hablar con otro ser humano que se tiene junto a sí, pero sin mirarse directamente a los ojos. Qué bueno que está contenta, yo también estoy así. Fui al doctor ¿Qué te dije? y ya estaba bien. Qué bueno. Me tengo que hacer otros exámenes, eso sí, no ve que a veces el agua vuelve, no ve que somos pura agua, gracias a Dios. Y un poquito de tierra también. No hables del diablo. Oiga, que anda boquita suelta usted. ¿No será otra cosa lo que tiene en la tacita? O sea, métete, Solange. ¿Le dijiste al doctor que había sido ponerte agujas? No, me dio vergüenza, se me hizo que se iba a enojar. Bueno, después que se le pasara el enojo, se iba a quedar pensando. Debiste decirle. Ya bueno, si todos los exámenes me salen sanitos, les digo promesa. Gracias por mandarme para la cosa, señora Isabel. Desde que era niño, Solange come despacio para que dure más, pero hacerlo delante de alguien que no sea su familia le parece algo parecido a la pornografía. Hubiese preferido 100 veces quedarse en la cocina como hace siempre que la patrona no está, pero hoy está, y Solange busca con la cháchara evitar que la miren llevándose el pan a la boca.
música? Quedó ahí por casualidad. Qué bonita. Cámbiala si quieres. No, qué bonita. ¿De dónde es? De Portugal. Da, como la niña del arroz con leche. Como que de escucharla tan pura cara de golpe. ¿Has ido a Portugal? No, pero díganle ustedes a la gana. Eso sí, que cuando yo empiece a trabajar no voy a ver si la puedo cambiar y no sigo. No es que para trabajar ahí no se puede tener ganas de volver. Ahí hay que tener pura ganas de irse para terminar más rápido. No hay modo de saber si la servilleta ha caído más cerca de Isabel o de Solange. O tal vez al medio de los dos. Caiga donde caiga, nos preguntaremos ¿Quién debe recoger esa servilleta del piso? Ninguna de las dos mujeres lo sabe. Solange. Está comiendo mientras Isabel está escribiendo. Sería más fácil para la patrona sacar las manos del teclado y levantarse. Pero la servilleta Ha caído más cerca de Solange. Agudicemos las contradicciones. La lógica indica que el que está más cerca recoge. Pero la buena educación o el respeto esencial o el mismísimo sentido indican que el desocupado no lo, aunque el ocupado sea la nada. Isabel muchas veces se siente culpable de que Solange haga las cosas para ella. Pero Isabel se culpa de sentir Le culpa. Le tomó tomó años permitirse que alguien la sirva. Le costó años aceptar indigno. menos en servirle a ella. Ella es una buena patrona. Tan buena que no permite que la llamen así. Tan buena que el primer día preguntó a Solange ¿Cuánto cobraba? y después de escuchar la cifra, Ella le anunció que le iba a pagar más. casi el 50% más. Y le da aguinaldos que Solange no pide. Y cada vez que se cruzan, anda evitándole tareas. Y se culpa de eso, se culpa de sentir culpa. Su paternalismo. De creer ideológicamente que la servidumbre no debe existir. Pero está materialmente obligada a mantenerla, porque de lo contrario se vería ella misma convertida en una sirvienta de sí misma. No podría escribir, no podría pensar, no podría viajar, no podría articular discursos sinceros. Sí, sinceros, en el fondo. ¿Qué hay debajo de todo Carasca de los tiempos que corren? Discursos sobre la esclavitud femenina en todas sus formas. Y le cuesta reconocer que Solange le da pena. Que tener que ganarse la vida agachándose es miserable. Pero no quiere que Solange se dé cuenta de todo esto. Porque la mujer pensaba que la razón por la que no la dejaba hacer nada Era que la iba a echar. e insistía tanto que Isabel terminó Gritándole en voz baja. Todo esto piensa Isabel mientras mira el papel en el piso. Y recuerda un artículo que leyó de una mujer sueca que se preguntaba: ¿pueden las mujeres que contratan a otras mujeres para que limpien sus casas ser llamadas feministas y ella misma convertida en una sirvienta culpa de sentir culpa? La sueca habla de mujeres que limpian sus casas? no nanas. No tiene ni la más remota idea la sueca de qué puede significar una nana. No tiene ni la más remota idea la sueca de qué puede significar vivir en Latinoamérica. En verdad que la ameríndia, porque Isabel también está en contra del eurocentrismo. Y en general, terrenal, y resumiendo, a Isabel le emputece a la gente que tiene nanas y las manda y les da orden. Y ella nunca le da órdenes a Solange. Cuestión que Solange debiera agradecer. Pero en verdad le da lo mismo. Ya no se toma nada a la personal, Se emancipó. eligió ese camino en vez de la imaginación. Le costó años aceptar que no hay nada en y se culpa de eso, de sentir culpa. su paternalismo. Ideológicamente, que la servidumbre no debe existir. y la esclavitud femenina le da aguinaldos que Solange no Y se se culpa de eso, se vería ella misma convertida en una sirvienta de sí misma. Y ganarse la vida agachándose es miserable. Cuestión que Solange debe agradecer. Pero en verdad le da lo mismo. se emancipó. A ella le gusta trabajar en la casa, que no sea suya es un detalle. Porque Solange no ha leído a la sueca feminista ni de pasada. Pero el hogar para una mujer es como el aire libre para un niño, un hábitat natural. Y saber que ahora Termina haciéndose la sueca. Y Solange acaba pensando que la señora tiene los dedos crespos. Así son las felices. Todas unas pocas de mierda. Solange, déjame leerte. Ah, ya, sí, espere. Ya, dele nomás. Ya. En mi país hemos creado una institución sui generis. No hay otro lugar en el mundo en que la servidumbre se haya aventurado hasta lugares tan íntimos del patronaje. En Chile decimos nana, y aunque de decirse a dulce, hablar de una nana será siempre una historia amarga. Ah, ya. Era eso. Solange. ¿Mandó a arreglar la lavadora, señor Isabel? No, Tiene que mandarlo. no tengo tiempo. Claro. Más tarde voy a ir a la lavandería. Se le va a acumular. No te preocupes, Solange. Es que usted tiene viaje. Esto es lo más importante del viaje. Te digo que no te preocupes, por favor. No me preocupo. Si ese es mi trabajo, no hay que después andar quejando. ¿Cómo me voy a quejar de algo que te pedí no hacer? Se quejan igual, yo sé. Te dije que no hicieras nada hoy. Ah, ya, pues tú se me voy. ¿Lo quieres escuchar? Oh, es mala educación responder con una pregunta. Es que partió mal. Partió mal, pues eso de decir que una nana siempre va a ser una historia amarga. ¿Qué sabe usted? No te ofendas. No te ofendas, por favor. Esto es algo que tengo que Me leer. está sonando la cuestión. Oye,
música de fondo? No. No, pero usted mirando para allá, sin mirar. Mirando para allá. Eso ahí, ya, listo. La plata es suya y usted la gasta como quiera. Ah, pero le voy a pedir un favor, eso sí, no me trate de tonta. Cualquier cosa que yo le pregunte, usted no me trate de tonta. Tonta. Bueno, ¿y en qué quedamos? Ay, una forma de decir. Sí, pues. Si ahí está el problema. Las formas de decir. Cuando niña, a mi hermana mayor la llamaba Nana. Impedida de decir su nombre, Antonia se llama. Sí sé. Intentaba mencionarla por el parentesco, pero hermana era al parecer tan complicado como decir su nombre y mi paladar infantil solo lograba articular Nana. Hasta el día de hoy la llaman así. Es mi herencia. No podía articular la palabra completa, no podía decir hermana. Y curiosamente, la etimología del vocablo nana tiene un origen similar. Nana proviene del ñaña, quechua, que significa hermana mayor. Oh, eso significa. Sí, qué bonito. Es, en síntesis, una voz infantil que el quechua respetó. ¿Y ama qué querrá decir? No sé. ¿Por qué pregunta? No, porque si está con eso de la parentela, ama debe venir de alguna parte. Como mama, pero sin M. Como mama cortada. Una mama cortada. Oh, lo que dije. Cuando era niña, al colegio llegó una niña argentina. Era rubia y hablaba de ese modo que nos hipnotizaba en los 80. Nadie iba a decirlo, pero todas competíamos por parecernos a ella y yo tenía la suerte de ser además su vecina. Antes de llegar a Santiago, la familia pasó por el sur y trajeron con ellos a una nana de la región. La nana era estupenda y le pagaba muy bien. Cuando el sueldo mínimo en Chile era 18.000 pesos, a ella le pagaban 100 y la nana de mi casa se quería morir el día que se enteró. Hizo de todo, menos atreverse a pedir un aumento. Sin nadie en Santiago, la nana de nuestra compañera argentina no tenía quien visitar, así que en todos sus días libres no salió de la casa. Trabajó 2 años y ahorró todo su dinero. Lo que nosotros no sabíamos era que le pagaban en pesos argentinos. Se lo ofrecieron y ella aceptó, que le pagaran en otra moneda. Y los dibujos de los billetes le parecieron hermosos, como todo lo argentino nos parecía hermoso. No sabía que 100.000 pesos argentinos eran una miseria aún mayor que el sueldo mínimo de su país. Cuando volvió al sur, su familia vino a darse cuenta. El hijo se tomó un bus a Santiago y vino a cobrarle al papá de mi compañera de colegio. El hombre no quiso pagar y el muchacho no supo hacer nada salvo pegarla. Terminó preso. Mi mamá lo fue a sacar. No le dio ni las gracias. Oh, ¿qué son esas imágenes, señora Isabel? Siempre me han llamado la atención. Son lágrimas. ¿Cómo lágrimas? Son lágrimas vistas bajo un microscopio. Oh, parecen como ciudades después de una guerra. Sí. Una fotógrafa norteamericana se preguntó si sus lágrimas de alegría se verían iguales a sus lágrimas de tristeza. Así que se puso a observarlas debajo del microscopio. Ah, ¿y ella misma la lloraba? Sí. Chao. ¿Y cómo hacía? Decía voy a sentir tristeza y sentía tristeza. Claro. Chao. Decía voy a sentir mucha tristeza
Hoy día en la mañana lloré. ¿En serio? Ya, a ver, llore de nuevo. Ya, llore un poquito. No, Solange, no Un se poquito, para que vuelva la imagen. No se puede, Un Solange. poquito, que No, lo no es tan fácil, no es tan fácil. como usted dijo recién que uno decidía que podía sentir. Sí, eso dije. Hay trampas que el cerebro no permite, tal como frente a un cartel nos resulta imposible no leerlo una vez que aprendemos a hacerlo. Por más esfuerzos que se hagan, La cabeza no puede evitar recordar cuando la han invitado a hacerlo. ¿Y esas qué son? Esa es una lágrima de un recuerdo. Oh, como la canción del sabio. Estas parecen árboles, eso sí, ¿ah? Dentro de poco estos van a ser un puro recuerdo. A mí me gustan los árboles, pero odio los pinos, me enseñaron a odiarlos. Como los mapuches. No, yo no soy mapuche. Pero ojalá se quemaran todos. Los mapuches. No, por los pinos. Y aunque se quemaran todos juntos, harían menos daño del que se hacen ahora. Si se toman el agua de todo el mundo, ¿saben? ¿Saben lo que falta aquí? Pero así grande, así entero, las lágrimas de cuando pierde el color. ¿Sí o no? Esa señora debería hacer lo mismo, pero con la saliva de uno. A ver. ¿Sí o no? Sí, con la saliva esa que sale sola cuando uno se le hace agua en la boca, cuando uno tiene hambre. O esa que se sale cuando parte un limón delante de uno. O la baba que se cae así cuando dormimos. O esa que sale arrancando así cuando corrimos. O un cargajo que se tira así en el pollo bueno ahí para desaguar el resfriado. O el escupito. Ay, hasta que uno se echa aquí. Pero se rió, ¿no? Ah, sí sabe. ¿Qué? No, yo no sé de eso. ¿Todavía te duele la rodilla? Oh, sí. Vas a tener que ir de nuevo a ponerte aguja. Sí, voy a tener que saber ir. ¿Puedo cambiar la música ahora? ¿Poner la mía? Claro. Intenta los ayudos, hay empujón, sobre Torres, empujón sobre Torres,
encuentro todo feo. ¿Te gusta de dónde eres? Sí. Como que me gusta hacer de ahí la casa, la gente, los muebles, cómo hablan. Como que lo encuentro hermoso, el paisaje, lo encuentro hermoso. Yo no sabía la suertecita que tenía hasta que la conocí a usted. ¿En serio? Sí, po. ¿Y por qué? Si con sus amigas se llevan puro quejando nomás, po. Y eso que han tenido suerte, ¿ah? Yo creo que eso lo hacen delante de una para que uno escuche y no siente envidia. Pero cuando sales de vacaciones tienes que atender a tu marido y a tu hijo, ¿no? Ah, sí, pues si no eso se muere. ¿Hace cuánto que no pasas un día sin atender a alguien? Ah, eso quería decir. Nunca, po. O sea, desde que soy cabra chica. Desde que soy bien chica, eso sí, desde que no sabía hacer nada. Desde que tenía los dedos crespos. ¿Y qué me mira así? ¿Te doy pena? No. ¿Qué no? No, ya, pues diga la verdad. No, Sí, dígame la verdad, nomás yo le tengo que decir una cuestión a usted, así que si no me dice la verdad, no digo. Ah, sí. ¿Cuál es la verdad? A ver. Esa, po, que no es pena. Ya, me das pena, Solange. Ah, ya. Ven, así que le doy pena. Sí, ya sé lo que me vas a decir. Sí, pues yo no tendré vacaciones, pero Tengo un hombre que me cuide. Después cambie usted. Ahora puede ser. ¿En serio, señora Isabel? Ay, ¿por qué no me has contado? Que no es seguro. ¿Por qué? ¿Me dio mal el hombre? No es de Ah, ¿de dónde? de México. Ay, ¿cómo lo conoció? Ya. Ah, ya, no me acordé, porque se gasta. Ya. Ya, pero ¿qué edad tiene? 59. 59, no vaya a ser su papá. Sí, pues usted nunca lo conoció, po. Ah, perdone. Señora Isabel, ¿me puedo contar una cuestión? Ya, porque ese día que fui a ponerme la aguja, el muchacho me hizo hartas preguntas antes de proceder y después me hizo tenderme así como en una camilla. Me puso una aguja aquí, una aguja aquí, una en los tobillos y conectó así un alambre a una maletita. Y me dijo que él iba a poner electricidad y cuando a mí me doliera que yo gritara, que le avisara. Me puso y yo me quedé callada. Me volvió a poner y yo me volví a quedar callada. Quería saber hasta dónde yo podía aguantar. Y ahí me acordé de su papá, fíjese. Después el joven puso un poquito más y ahí yo pegué un grito porque me dolió. ¡Ya! Y me dijo, ¿cuánto? Yo le pregunté, ¿cuánto me había puesto? Y me dijo. Y después yo le pregunté, ¿cuánto era la electricidad que le habían puesto a esa gente que torturaba? Y me quedó mirando así, como medio nervioso, se puso a reír, quizás que habrá pensado. Oiga, ¿y qué hace el caballero? Es editor. Ah, es como su jefe. No es editor mío, no es jefe mío. Ah, y es buen mozo. Muy. Oh, y es trabajador. Sí. ¡Oh, qué peligroso! ¿Por qué? La mezcla, pues no pegan ni juntas. ¿Qué quieres decir? Ah, cosas que uno ha visto nomás. Solange lleva largos 8 años trabajando en esa casa. Y la cháchara con Isabel le ha sido suficiente para entender que la señora ha tenido una suerte nefasta en el amor. Oiga, ¿pero cómo se llama el caballero? Pedro. ¡Eso! ¡Sale en la Biblia! ¡Vamos bien! Ya, cuéntese una cuestión. Ya, Solange, córtala, quiero seguir leyéndote. Lo conocí en ese viaje a México, es encantador y viene para acá. ¿Cuándo? El próximo mes. Y en ese viaje me dice que lo conoció. Oiga, pero ese viaje fue re corto, duró como 2 días.
Ya, Sí, pues sí. ¿Hasta cuándo? En Chile la nana viene casi siempre del sur. ¿Del sur de qué? De Santiago. Se aclara. No, si ya sé lo que viene señor Isabel, de las tierras donde aún queda el mapuche. Yo no soy mapuche, señor Isabel. No es ninguna ofensa. Sino tampoco un piropo. Oye, Solange, ¿y tu hijo, el Tomás? Sí, ¿qué pasa con él? ¿Estuvo preso, no? Sí, ¿qué le importa? ¿Por qué estuvo ¿Qué preso? le importa si no viene para acá? No, pues no viene para acá. Una vez vino, ¿ah? Se portó bien cuando era Sí, chico. cuando los chicos no llaman a chicos. No, pues no es nada chico, ahora le interesa saber quién es. Sí, pues está grande. Sí, está grande, la protesta, igual que todos los cabros. Sí, Sí, mira, mira, escúchame. Yo no sé con qué cabro se junta él, tampoco sé de qué mundo vienes tú, pero a él le interesa saber quién es. Le interesa. Yo soy Torres, señora Isabel, eso no es mapuche. O no hay cómo saberlo. Una vez cuando yo cabra chica pregunté y me llegó un tremendo cachuchazo. Una vez llegó el Tomás y dijo, cuando se inventó la ley del registro civil se hizo obligatorio tener nombre, apellido, número y carnet. Antes no era necesario porque los puros viejos con plata no más tenían. Entonces se inventó una marcha blanca para que todos se inscribieran y nadie se acercó para tener nombre. Así que llegó el día del plazo final y los patrones agarraron a todos sus peones y los llevaron a todos obligados y dijeron, ya, estos son todos míos, estos son todos Torres. Y ahí había gente de todos lados, o indios, gente del sur, que son tan distintos, gente del norte, de todo un poco, y quedaron todos Torres. Y nunca vamos a saber quién era quién. Y usted no sabe lo difícil que puede llegar a ser eso, el saber. Los libros le dan saber y color a todas las cosas. El Tomás pilló todo eso y a mí me da rabia porque él antes veía todo en blanco y negro y ahora dice que somos mapuches, que somos indios. Pero mire, amigo, yo no soy indio, yo no soy mapuche, yo soy mujer. Ya, ¿sabe qué? Déjeme hacerme cargo de una pura cuestión a la misma. No quiero hablar más de esto, yo voy a seguir limpiando. Como si fuera un grito.
Me voy, señora Isabel. ¿Tan temprano? No, renuncio, quiero decir, no voy a volver. No, Solange, no, ahora. No, porque si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca más. ¿Por qué? Porque se me hacen agua las rodillas. Porque tengo visto una parcelita en el sur, me alcanza la plata. ¿La parcela esa de la que tanto hablas? Sí, pero le voy a dejar a alguien, eso sí. No, me niego. A mi sobrina. ¿Por qué vas a hacerle algo así a tu sobrina? ¿Cómo se te ocurre que vas a hacerle algo así a tu sobrina? ¿Qué cosa? Eso, déjala de nana. ¿Qué me pasa, señora Isabel? No vengamos con cosas, Solange, nana es una mierda. ¿Qué le pasa? Usted no es así. ¿Qué sabes tú cómo soy yo? ¿Ah? ¿Qué sabes tú? ¡Con la cresta! ¿Aló? ¿Aló? Sí, quiero bloquear una tarjeta de crédito. Isabel oye esa musiquilla que odiamos, como odiamos el sonido de un clavo raspando sobre una ventana. A Isabel le piden números, fechas, ella manipula torpe las tarjetas, como que se le caen de las manos, y se le agacha a recogerlas haciendo crujir sus rodillas, suplicando. Eso que aprendió para reemplazar los títulos que no gustan en su casa. Todo su marido. Se le viene el mundo encima por casi cualquier cosa, y la idea de una mujer inválida, así es. Isabel sigue peleando, pero sigue dando vueltas, intentando no desquitarse con el acento colombiano que viene desde el otro lado de la línea. Y le pregunta si alguien además no se las claves de la tarjeta de crédito, desde donde han girado mucho dinero. Vamos a ver la primera cifra que yo veo. Es fundamental que si digo aquí cuál es la cantidad real de dinero que ha desaparecido de la cuenta familiar, tal vez se puede dar esta poca. Y se ríe. Sí, lo tengo anotado. Vuelve a esta poca. Y se ríe. Ponga usted aquí la cifra que usted le duele. Todo hombre tiene su precio. Todo hombre tiene su precio. Sí, lo anoté en un papel. Isabel explota exigiendo que le pongan a alguien llaves o castillándole. Cuando le veo por ser humanizades, la muchacha dominicana para que Isabel imagina indefectiblemente ella, no sé, pero solo el dinero de la importante, sino asume la cifra que usted ha puesto aquí, multiplíquela y la voz colombiana oigan y si alguien más conoce los secretos de su plan, porque todo parece en orden, porque no hay ningún indicio de que se trate de un fraude. Isabel quiere gritar que sí, que es un fraude, no sus tarjetas, sino su corazón, pero le da pena nunca su mujer. La pena que le da a una colombiana cuando no se empeña, no vergüenza. Como si la barata le pase la vergüenza. Y también la pena chilena, que quiere decir tristeza. Pero no se le va a decir porque tristeza es muy directo. Y le da vergüenza porque dio sus claves a Pedro. Como si la barata le pase la vergüenza. El mexicano le metió en ir a verla, pero tampoco cuando se enamoró porque su tarjeta mandaba que ella le ofreciera la suya. Y ella transfería la verdad. No era la cifra que ahora falta. Apenas el 10% de lo que ahora falta. Isabel en rama porque allí habían años de trabajo. Aunque esto último es en verdad una conclusión de ahora y la mitad de la conversación tremenda. Incluso que esto va a ser dicho porque ella misma sabe de ahorros que deben tratarse los otros. Porque de los 38 años que tiene, ha trabajado más de 20 como nana. Nana con sus 4 letras, porque asesora del hogar la de nada. Porque al pan ¡Sale de aquí! ¡Ándate! ¡Fuera de su casa! ¡Fuera! ¡Ándate, mierda! siempre a su casa que las otras casas le pagaban la mitad, para así guardar la otra mitad. Y así logró ahorrar 200.000 pesos. Hoy tiene permitido reunir más de 40 millones de pesos bajo el sueño de ese casa. Solange y la piensa. Porque la desesperación a Solange, cuando se hace llanto, la doblega. Como si fuera una teletón frente a sus ojos. Isabel recuerda la nota que leyó a su marido, en mirar internet, más bien de esos que no se quieren por. Isabel sigue peleando, sigue al deseo, intentando no descartarse las números. Isabel imagina indefectiblemente en ella. Como si ahora la vergüenza le tirara a eso. Se trata de una mujer inválida. Que a usted le duele. Todo hombre tiene su precio. Toda mujer tiene su precio. Y nunca se va a pagar.
Rocío está condenada a morir. Porque canta a una frecuencia distinta de las demás máquinas. Una puede oírla. Puede que soy la noche. No puedo oírla. Pero la huele.
Cállate, Solange. No tienes derecho. Y esos patanes tampoco tenían derecho. Dígales algo, po. Dígales algo, po. Déjense de engañar a la gente, embaucadores de mierda. Mira que venir a abusar de una mujer que la vida ya ha tratado como la mona. Ah, no les basta con habernos tenido siglos y siglos la batalla del combo, no les basta con habernos tenido encerradas, calladitas, que más encima los huevones ahora vienen, se hacen los prepotentes, creen que... Ya, señora Isabel, tranquilita. Ya, ¿ve? Llore nomás. Ve, gordo con los conos, ¿ve? El hombre que tienes metido en tu casa es otro patán. Ya no tienes nada que decirle. Ah, pero eso es harina de otro costal. Ya, venga, pues, señora Isabel, venga, acompáñeme. Acompáñeme, venga a tomarse una agüita. Ya, venga, venga a la cocina. Si la tengo lista, se está enfriando, venga a tomar. A ver qué le hace bien. Ya, tranquilita.
Solán. Oh, qué bueno que se levantó mi niña. Qué bueno que se bañó. Oiga, no me diga que se enamoró de otro. No, nunca más. Ya, no diga nunca, eso es mucho tiempo. Nunca más, nunca más. Oh, nombre sea Dios. A usted basta con que no sea nombre malo nomás. Pero cuesta encontrarlo, ¿no? Sí, cuenta. Pues bueno, no hay. No, no hay. Oiga, mire. La regué. Le salió una flor. ¿Y usted nunca ha pensado estar con una mujer, señora Isabel? Ay, Solán. ¿Qué tiene? Yo antes pensaba diferente, pero ahora los tiempos han cambiado. Po. Si las mujeres podemos hacer todo juntas, podemos pasar meses encerradas sin tener el problema más chiquitito. Si una amanece quisquillosa, se le pega a la otra. Si una amanece contenta, se le pega a la otra. Si una quiere flojear, después todas trabajamos doble, voy así lo resolvemos todo. Si el problema viene cuando nos baja la calentura. Ahí fregamos. Pero imagínense resolviéramos eso. Puta, seríamos invencibles. Oye, no creo que a la Biblia le guste mucho eso que estás diciendo, ¿ah? Ah, ese caballero Dios escribió ese libro hace mucho tiempo, quizás que pensaría ahora. Sí, una gracia que dice, a usted la criaron, usted no ha criado, pero dígame si su mamá no le dice las mismas cosas que le decía antes. No sé, mi mamá nunca habló mucho, por lo menos cuando yo la conocí. Como que en un momento se quedó callada. Ay, es que lo que le pasó también. Oye, Solán, ¿cómo era tu mamá? Lo escribí. Era así. Gordita. Con los ojitos chinitos de sol. Era suavecita como el viento, niñita de poquita vida, ¿saben? Empezaba a contarla y a los 5 minutos terminaba. Era calentita como el niñito sol y olía rico como las bolsas de harina. No le gustaba que pensaban en ella y le daba vergüenza como por rabia, ¿saben? El arado le había hecho una arruga así y cuando yo me siento fatigada me miro al espejo y me encuentro igual a ella. Y ahí entiendo que mi mamita estuvo cansada siempre. Era cansada mi mamita. Gracias, Solán. Gracias por sacarme de ese hoyo. Ya, ese hoyo que usted dice, el mismo hoyo del que siempre hablamos, se cree, ya. Una hierbita lo matamos. Oye, Son buenas las hierbitas. ¿qué andas de charachera? ¿Las probaste siquiera? No es que Isabel olvide que Solange tiene casi su misma edad. Lo que ocurre Es que la imagina de otra época. como si a pesar de haber nacido junto con ella, Viviera corrida 20 años, Solange fue joven. pero ya se perdonó por ella. Hace poco volví a probar No, nuevo. mentira. A mí ni siquiera me aceptaste un poquito. Ay, que cada día tiene su afán. Andas con refranes, güey. Sí. Me ha dado con hablar como mis taitas ahora de último. Parece que me llegó la edad. A uno primero le empiezan a gustar todas las viandas que los papás comían cuando uno era chico, esas que uno salía arrancando el puro olor. Uy, ahora se me hace agua la boca. Después empezamos a palabrear como ellos. Y de pronto somos iguales a ellos. Y los tenemos con nosotros de nuevo un ratito. Es sabia la vida, oiga, redondita y bien rumiada. Bien, Rubén. A la muerte hay que llegar blandita. Así decía un amigo mío, el Juan. ¿Qué puedo hacer para agradecerte? Ah, pues devuélvame la plata que le presté nomás. Obvio. ¿Pero qué otra cosa? Atiéndame usted a mí, po. Un día completo. ¿Qué? Ah, si es puya, señora Isabel. Puya, broma, chiste. ¿De dónde sacaste eso? ¿Del sur?
Luego de ser estafada, Isabel bloqueó todas sus cuentas y pasó semanas enteras hablando con mujeres de call center en todo el mundo. Tanto que le surgió la idea de escribir una novela que saltase entre Manila, Bogotá, Ginebra y Santiago, revelando ese submundo de cubículos repletos de hijos e hijas del proletariado, encargados de pasar la pelota de un lado al otro lado del globo, hasta que el cliente se aburra y pague. Una metáfora de la soledad, de la educación. De tanto insistir, Isabel consiguió que del banco le devolviesen el dinero, pero en esas semanas debió costear los gastos de la editorial. Arriendo, sueldo, servicio de todo, desayuno, almuerzo, cenas, alcohol. El dinero se lo prestó Solange de sus ahorros. La sorpresa de Isabel al enterarse cuánto había ahorrado la empleada en sus años de trabajo Fue más grande que la vergüenza de aceptarlos. Toma Solange. Gracias. Oh, pero esto es más de lo que yo le presté. Po. Sí. Con lo que me prestaste pude salvar la editorial. Oiga, ¿y usted por qué no le pidió plata a su mamá? No, eso sería como retroceder 10 años. 10 años, hasta los 30 le pidió plata a su mamá. A los 30 dejé de estudiar. Oh, qué bueno que no le pidió a ella, pobre mujer. ¿Cómo habría pegado a la Antonia? Sí, pues los hermanos son todos Caín y Abel. Ay, Pero sí, pues usted debería saber eso con tanto libro que lee. Esa es la historia donde se cuenta que a un padre no se le tiene que cargar el cariño más para un lado que para el otro. Si a usted no la hubieran tratado con tanto cariño, con tanto cuidado por lo que le pasó a su papá, y no hubieran dejado de lado a la señora Antonia porque era más grande y podía llegar sola, ustedes serían hermanas de verdad. Habían compartido todo, se habrían contado los secretos, pero no. ¿Y su amigo, señora Isabel? ¿Por qué no le dio plata a su amigo? No, ve, si yo sé. Ellos la llaman a usted para puro pedirle plata, si yo he escuchado. Usted debería revisar a sus amigos también, señora Isabel. Oiga, perdona que me ponga tan hocicona. Lo que pasa es que si le presté plata, eso me da derecho a un minuto de confianza, ¿no? ya, está bien. Te voy a dar un minuto para que me digas todo lo que tengas que decir. ¿Estás segura? ¿Quién será? Abre tú. Diablo, la Greta, ¿por qué no hace? No quiero, Clara, no quiero. Vas a buscar la Greta. Clara vio ese polerón en la vitrina de una tienda. Le gustó mucho y decidió que lo compraría con el dinero de 2 fines de semana trabajando como garzona en un restaurante. Le costó además desvelarse, Soportar clientes derechamente imbéciles. volver de madrugada En un ámbito repleto de jóvenes puncas y borrachos. Y caminar 4 cuadras de miedo y oscuridad. hasta llegar a su casa. Isabel fue un día a una librería a buscar los textos que había encargado. Afuera, el día despuntaba de sol. Pero en el centro comercial el aire acondicionado la hizo sentir frío y ella decidió comprar la prenda a la pasada, para abrigarse solamente. No se la probó Y no sabe cuánto tiempo de su cómodo trabajo le costó conseguirlo, entre otras cosas, porque ella no tiene jornadas de trabajo definidas. pero aún así tiene Tiempos escasísimos como para ocuparlos preguntándose ese tipo de cosas. Sea como sea, Isabel y Clara visten igual. por un instante siquiera, Están igualadas. Ay, qué bonita. Hola, Lola. Señora Isabel, esta es mi sobrina la Clara. Hola, Clara. Hola, Isabel. Oye, patúa. Está bien. No, no está bien, po. ¿Por qué no? No, porque si esta se pone patúa, le da derecho a usted a que se ponga patúa. Ay, eso no. ¿En qué andas, Clara? Vine a buscar a mi tía. Pero tu tía está trabajando. Tía, ¿todavía no le dice? Sí, ya dejé de decirme. Sí, ya le dije, ya. ¿Verdad? Sí, sí le dije. Entonces, ¿por qué se arrancó? Ah, porque vine a buscar unas cosas y a despedirme. ¿Despedirte? ¿Por qué? Porque me voy, pues señora Isabel, si ya le dije. No, no me dijiste. Si le dije. No, no me se dijiste. Eso fue hace haga. mucho tiempo. La postilla burra seco, le No, va a decir. ¿qué me estás tú? Este es un asunto entre la señora Isabel y yo. Mi, Virginia.
haga teclear como Chopin. Sí, pues así podría ser, suena mejor. Sí, porque Rachmaninoff es muy rabioso, le pone mucho en el piano. Tiene harto libro. ¿Te gusta? ¿Leerlos? Claro, ¿qué otra cosa? Mirarlos puede ser. ¿No ve que ahora todo se puede leer en digital? Tener libros así de papeles como de adorno ya. Sí. Sí, puede ser costumbre de viejos querer leer en papel por no acostumbrarse a leer en una pantalla. Pero usted me va a decir que se ha leído todos estos libros. No, claro. ¿Ve? Hay muchos que seguramente va a leer en algún momento, pero hay otros que se van a quedar aquí. Ahí, de adorno. Sin contar con que seguramente va a seguir comprando más también. Hay los suyos, po. No me va a decir que se lee los suyos también. No, claro. Menos mal. ¿Qué edad tienes, Clara? 18. ¿Saliste del colegio? Sí, pues si se sale a los 17. No, no siempre. ¿Usted cree que me quedo repitiendo? No, pues nunca tan tonta. ¿Y entraste a la universidad? No. ¿Y quieres trabajar de nada? No te preocupes, tu tía me contó. ¿Sí? Sí, hasta enero nomás sí. Machu Picchu, las vacaciones. No, pues señora, si yo no tengo nada que ver con esa gente. ¿Qué gente? Esas cabras que sabiendo deliciosas van a hacer búsquedas espirituales para allá. Yo hice esa búsqueda, Clara. Y en un imperio fue buscar el espíritu, señora Isabel. Lo estoy deseando. Si vi esa foto suya de Machu Picchu. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y dónde? En su Twitter, pues señora, ¿sí usted? ¿En serio? Oye, ¿qué sabe? Sí, es mío. Bonito. Sí. Sí, pues yo la sigo. Me he leído varios de sus libros también. Los de internet, sí. Oh, sorry con los de Lixo te gusta. Es que me gusta como las mezcla, como la va armando. ¿Qué cosa? Eso. ¿Qué cosa? Las ideas, las imágenes. Eso, la imagen. Bonito su imaginario. Gracias. ¿Y cómo es mi imaginario? ¿Soy mujer? No cualquier mujer sí. Soy mujer como una disculpa. Como que pide disculpas a usted. ¿Así? Como que ofrezco. ¿Cómo? Como que ofrezco disculpas. Las disculpas se ofrecen, Clara, no se piden. Ofrézcame disculpas. ¿Ve? Ahí estoy pidiendo. Leí también otra cosa suya. ¿Así? ¿Qué cosa? Así que quieres trabajar de nana. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Claro. Al tiro le cuento por qué. Esta cuestión no habla. Ahí está. La civilización alemana dejó en el sur una tradición de progreso. Según ellos, hijos del industrioso carácter alemán, pero también una larga estela de guacherío. El campesinado se manchó de rocios de campo, iguales a sus padres, pero con pocos aliados y cachetes eternamente sonrosados, como si llevaran... Cuando se oye en voz de la muchacha, Isabel no piensa en el fondo, sino en la forma, y siente vergüenza de estar ella misma deformada, en pensar en la literatura No solo como algo más real que la vida misma, sino también más trascendente. Piensa también que Clara lee muy bien y que toda la música que hace falta en el relato Aparece el canto de la muchacha. Jugaban a que se hacían rosquillas, pero él le buscaba las tetas. Al principio disimulando, al final con descaro y el pico parado ya. Yo me daba cuenta, todos se daban cuenta. La última en darse cuenta sí fue la Erika. Eso
leche tampoco. No se avergüenza y me hace creer que es primera vez que lo hace. Los escritores hacen lo mismo siempre. Yo no le voy a decir nada a mi tía porque es un asunto entre usted y ella, pero les haría harto bien a las dos que se disculpan. Señora Isabel, ¿se pueden comprar pasajes al sur por el computador? ¿Para cuándo quieres? No sé. Primero tengo que enseñarle a esta cabra cómo funciona la casa. Después tengo que ir a cobrar un cheque, porque saben que una tiene cuenta luz, pero no te dan un cheque, pura maldad nomás. Después tengo que ir a preparar comida porque me voy a ir por varios días. Tengo que dejarle plata a la nana porque yo también tengo nana, la hija de una vecina. Tengo miedo que mi hijo le eche el ojo y me salga con un domingo 7. Tengo que no tiene nada, tengo miedo que voy a tener. Ya, Clara, te voy a enseñar. Señora Isabel, ¿usted se va a quedar aquí? Sí, ¿por qué? ¿Te incomoda? No, porque parece casa cuica cuando estoy aquí vigilando todo. A mí realmente es una. Ya, Clara, estos son los libros. Ya sí, ya los vi. Sí, pero no los abriste, po. Aquí adentro hay papelitos, anotaciones, dedicatorias. Estos son para el final del día. Los tenéis que leer cuando ya haya terminado todo para que no se te olvide nunca quiénes somos. Ella y nosotros. Leyendo bien aquí te podéis dar cuenta cuáles son sus viajes, los idiomas que hablan, los colegios que estudian, incluso cómo huele se puede sentir si te fijáis bien. Después tenéis que ir al refrigerador. Yo no sabía lo pobre que era hasta que abrí el primer refrigerador de la casa en la que trabajé. Cuando abro este me doy cuenta que eso de no creerme pobre son pasarme puras películas. ¿Qué te pasa, Sola? Nada, usted haga sus cosas nomás o escriba que hace cosas. ¿Quién te llamó? Nadie que le interese. Ya termine con la No te metáis tú, querida, aprende lo que tenéis que aprender nomás. No le hables así. No le hables así. A tu hijo hombre no le hablarías así. A tu hijo hombre lo vas a mandar a la universidad y esta niñita la quieres poner de nana. Uno es mi hijo y esta otra es mi sobrina. Usted no nota la diferencia porque no tiene ni lo uno ni lo otro. Pero yo sí, para mí la diferencia es grande, enorme. Me cae por la concha entera. ¿Qué pasa? Nada, si yo no le he robado nada. Revise, por favor. ¿Qué queréis que le diga? Cualquier cosa que le diga, cualquier cosa de carne le va a llegar así como si fuera un papel. ¿Entiende, Clara? Esta gente se entiende solo entre ellos. ¿Qué le pasa a tu tía? No, dice que la tragedia de nosotros para ustedes siempre va a ser un melodrama. No te forcivo si no va a entender. ¡No te creas! Entender es mi condena. Entender hasta cuando no quiero entender. La gente no sabe a punto fijo lo que es una cárcel. Carecen de imaginación. Yo tengo demasiada. Mi sensibilidad me hace sufrir atrozmente. Sufro. Tienen suerte, Clara y tú, de estar solas en este mundo. La humildad de su condición les ahorra muchas desgracias. Hasta que mostró la hilacha. No soy yo. Es Jenny. Me enfermé, señora Isabel. De tanto agacharme en casa ajena y de tanto doblarme como si volviera a ser mono para después de 8 horas volver a erguirme y ser humano. Me enfermé de tanto recoger sus papeles y su miseria. Me dio cáncer a los huesos. ¿Por qué no me contaste? ¿Ya acaso no escuchaba cómo me sonaban las rodillas? No, ¿sabes qué? No me diga nada, yo no quiero saber. Yo tampoco sabía sobre ahora que me fui a hacer los exámenes. Nadie sabe si yo no. ¿Qué dicen los doctores? ¡No quiero hospitales! Un día fuimos al hospital, le salió unos exámenes para ver qué tratamiento podía hacerse la señora y me fui al baño y la señora se escapó. No sabía dónde podía estar metida hasta que de repente pensé que podía estar acá. ¿No vas a hacerte tratamiento? No, yo trabajé toda mi vida y guardé peso por peso. Esa plata es para mi familia. ¿Cómo vas a estar pensando en plata ahora? No, señora Isabel, no me saquen cara la diferencia. ¿Quiere? Yo ya tengo cáncer y usted no siga. Usted no sabe lo que pueden significar unos cuantos millones de pesos para gente como la mía. Así de pobres somos. Metimos plata, Solange. ¿Qué sé yo? Tengo amigos, podemos hacer una Que campaña. me sube a internet causando lástima y vengo para acá ya por el puro cachuchazo. No te puedo dejar morir. ¿Usted es tonta? ¿Cómo me voy a dejar morir? Yo ya tuve hijo. No me dejé morir. Sin tratamiento, ¿qué dicen los médicos? Ahora creen los No meses. sé, no hay certeza, pueden ser años, pueden ser meses. En todos estos meses, en todos estos años, ¿qué vas a hacer? Tengo planes. ¿Qué planes? No, si no,
cruzado. Le voy a dejar pagar la Universidad Tomás. Después me voy a comprar una parcelita en el sur, al lado del mar, frente al mar. Miren la suertecita. Voy a abrirle la puerta al fulano que llegue golpeando la puerta y le voy a meter conversa. Voy a hacerme una ranchita sobre un roquerío, al lado de una vejita, y me voy a hacer un huertito. Estoy hablando de tu cáncer. Me voy a meter al mar a las 5 de la mañana y me voy a reír como una niña. Me voy a dejar picar por la abeja. Me voy a curar la herida con pichí. Me voy a fumar la hierba de los jóvenes y me voy a tomar el agüita de los viejos. Y si algo le hacemos, puta, bienvenido sea. Tú necesitas atención. Sí, la necesité tanto tiempo. Todos necesitamos atención, pero ya me resigné. Yo lo voy a cuidar. Tú, ¿por qué tú? Bueno, ojo por ojo, una mano lava la otra. ¿Y sus hijos? Yo puedo. Pueden pasar años. Ah, Dios la oye. Si te escucha a ti, la talla a ella, ¿cómo se te ocurre que una niñita de 18 años va a ir a perderse al sur? Ya que usted se está metiendo en asuntos de mi familia, déjeme a mí meterme en su familia en un asunto de... Dígale gracias a su mamá. ¿Por qué? Por haber sacado de la cárcel al hijo de la nana. Ese, el de su vecina argentina. Hagámonos claro. Gracias por todo, señora Isabel. Déjame aclarar. Yo necesito nana, déjame. ¿Por qué quiere tener a una cabra de nana? Pueden pasar 3, 4, 5 años mientras te estás muriendo. Se va a morir contigo allá. ¿Le gusta mi sobrina, señora Isabel? Sí. Cuidadito. Es inteligente. No seas tan bruta, Solange, como para no darte cuenta. Déjala conmigo y va a ir a la universidad. Con su cabeza conseguiremos una beca. Ya tiene de tu corazón. Déjala que críe cabeza y sea libre de pensamiento, palabra y obra. Déjala conmigo para que no sea como tú. Déjala trabajar de nana para que no sea como yo. Déjala depender de sí misma. Y no me refiero a parar la olla ni a ganar un sueldo. Me refiero a la soberbia libertad de depender de sus propias manos. Como debió sentirse el hombre cazador en su momento. Ir por la vida como un patiperro con la paz de poder matar el hambre con sus propias manos. O después como el hombre renacentista que vio que si había dioses no tenían nada que ver con nosotros y solo le quedó la razón para rajar al mundo. Fíjate que te estoy dando ejemplos de hombre, ¿eh? Y así podría seguir. Desde que nos paramos en 2 pies y rayamos la primera muralla. Desde que vino el primer Cristo y cayó el muro del comunismo, que no era comunismo. Hoy es el primer momento de la historia en que una mujer puede ser soberana de sí misma. Pero una mujer no puede olvidar coser carne, sembrar grano, tejer su ropa, velar trigo, sacar chanchitos. No, eso sería perder la única ventaja que tenemos sobre los hombres. Para cuando todo esto caiga como queremos que esto caiga. Solange, cuando una civilización llega al culmen de su poder, levanta un falo para celebrarlo. Nunca un tajo, nunca una grieta sagrada. Siempre una torre, 2 gemelas, un coloso, una pirámide, un pico parado que tarde o temprano va a llegar a viejo y se va a caer. Perdón que te hable con estas palabras, pero estoy cansado de parecer tonta cuando hablo contigo. Todo esto tiene que caer para nunca más levantarse. Déjala conmigo, Solange. Juntas aprenderemos a ser la mujer de ahora y la imprescindible de antes para poder ser mañana. Cuando la guerra venga, que la pille leyendo, que la pille regando tomates, cuidando como enferma, porque la guerra estalla, Solange. Estalla, como los agarrones de los tipos en las micros, como la muerte de un crío o la caída de los bancos. Deja que la vida le dure contada más de 5 minutos. Deja a ver si saliendo de su población puede salir de su estado. Una vez manejando, me paré en un semáforo y al lado mío se paró un tipo en un auto marca Audi, escuchando el pueblo unido a todo volumen. Así que al bolsillo de perro las contradicciones. Yo misma me fui cantando el coro el resto del viaje. Tuve que tener nanas, Solange, para darme cuenta que odio a las nanas. Es una institución infeliz que ni a fuerza de patadas va a hacerse digna, ni matando a todas las patronas del mundo. Un obrero puede ser digno, a como un ratillo,
Una puta puede ser digna si se le para la raja. El hombre que recoge la basura puede. No sé si pueda. Puede que no pueda, igual que una nana. Nunca una revolución pasó por la tesis de abolir la servidumbre. Déjala conmigo, que nana lo va a hacer. Será a mí igual. Compartiremos las ollas y la cama, tomaremos té de la misma bolsa. No distinguiremos que tienes solo calcetines que nos pongamos en las mañanas. Junto con el texto, leeremos las anotaciones que la otra habrá dejado al margen. ¿Quién sabe si alguna vez nos besaríamos para nunca más hablar del tema? Será a mi imagen y semejanza que más quisiera yo que fuera otra cosa. Pero ella todavía no nace, todavía no existe, pero cuando lo haga, va a ser mejor. Y no serás tú la pena de su cáncer, Solange. No tú. Ni asesinando a todas las patronas del mundo. Nunca una revolución pasó por la tesis de abolir la servidumbre. Pasa si un día todo esto, todo cae como queremos la vida, con la paz de poder matar el hambre con mis propias manos. Fíjate que ejemplos de hombre a perder la única ventaja que tenemos. Cuando la guerra venga, si nos paramos en dos pies, corremos la primera muralla. Que vino el primer Cristo y cayó el muro de comunismo que no era comunismo. Pero yo todavía no es porque la guerra estalla. Cuando la guerra venga, que a Clara la pille leyendo, que la pille cocinando, que la pille regando los tomates y culiando como enfermo. Y pasa si un día todo esto, todo cae como que el primer Cristo y cayó el muro de comunismo que no era comunismo. Que la guerra estalla. Hay escenas de la vida tan vitales. Yo no sé que frente a ellas todo lo de decir muere y solo queda lo que el cuerpo pueda aullar. Puede una orinarse de miedo, puede una vomitar de asco, puede una sangrar por la herida, puede una estar cagada hasta el alma. Pero ninguna de esas secreciones que guardan los secretos puede una permitírselas en público, salvo llorar. Nadie siente náuseas de ver a otro llorar. Puede ser que sea hasta bello. Yo no sé. Entonces una llora por todo eso otro que no se puede hacer. Yo no sé.